En este video, exploraremos la vida y las visiones de Ezequiel, un profeta llamado por Dios para transmitir mensajes de advertencia y esperanza en tiempos de gran crisis. Si alguna vez te has sentido perdido o alejado de la voluntad de Dios, las lecciones de Ezequiel podrían ser justo lo que necesitas escuchar ahora mismo. No pierdas esta oportunidad de comprender cómo las profecías de Ezequiel pueden transformar tu perspectiva sobre tu fe, tu misión e incluso el juicio de Dios. Mira hasta el final para descubrir lo que Dios le reveló a Ezequiel y cómo se aplica directamente a tu vida hoy. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu relación con Dios. El libro de Ezequiel nos lleva a una de las etapas más dramáticas de la historia de Israel, el exilio en Babilonia. El profeta Ezequiel se encuentra en medio de una generación de rebeldes, cuyos corazones estaban endurecidos por el pecado de la idolatría y la transgresión de los mandamientos de Dios. Al observar la situación del pueblo de Israel, un pueblo desolado y sin esperanza, Ezequiel es llamado a ser la voz de Dios en medio del caos. Este exilio, lejos de la tierra prometida, no es solo un castigo, sino un escenario para que Dios revele su gloria de manera impresionante. Y es precisamente en este oscuro contexto que la visión de Dios a Ezequiel se convierte en un punto de inflexión. La visión que ve es única. En medio de la desesperación y el abandono, Dios decide revelarse de una manera misteriosa y poderosa. Ezequiel ve los cielos abiertos y, al alzar la vista, presencia una impresionante manifestación de la gloria de Dios. La escena es aterradora y gloriosa a la vez, con seres vivientes y ruedas dentro de ruedas, que simbolizan la presencia divina de Dios y su dirección inquebrantable. El profeta no solo está llamado a hablar en nombre de Dios, sino también a dar testimonio de su majestad y soberanía, una tarea que sin duda conlleva responsabilidad y temor. Estas imágenes no son meras representaciones simbólicas. Cada detalle de la visión de Ezequiel tiene un profundo significado, reflejando el carácter y la acción de Dios en medio de una nación rebelde. A lo largo de su misión, Ezequiel se ve desafiado a comprender e interpretar estas visiones, recibiendo a menudo mensajes de juicio que impactan y desafían la lógica humana. El viaje de Ezequiel está lleno de alegorías y simbolismos que hablan no solo del futuro de Israel, sino también de la naturaleza de Dios como juez, restaurador y señor de la historia. Pero para comprender plenamente el impacto de esta visión, es necesario considerar el estado espiritual del pueblo de Israel. La idolatría y las abominaciones en el templo de Jerusalén eran evidentes. El pueblo de Dios estaba lejos de su voluntad, y la necesidad de un llamado al arrepentimiento nunca había sido más urgente. La visión de Ezequiel, entonces, surge como clave para comprender el juicio divino venidero y la promesa de restauración que, a pesar de todo, aún existe para quienes se arrepienten sinceramente. La situación de Ezequiel es angustiosa. No está en su tierra natal y no tiene la libertad de predicar y guiar al pueblo de Dios como quisiera. Está exiliado en Babilonia, prisionero que, a pesar de su limitada libertad física, tiene la inmensa tarea de ser el portavoz de Dios ante un pueblo alejado de la verdad. El exilio no es solo un desplazamiento físico, sino también espiritual. La tierra prometida está ahora lejos, y con ella, muchos de los pilares de fe y esperanza de Israel parecen haberse derrumbado. Ezequiel, en medio de este escenario de ruina, tiene una misión clara: traer un mensaje de juicio, pero también de esperanza. Es fundamental comprender el contexto del exilio para comprender la profundidad de la misión de Ezequiel. Durante este periodo, el pueblo de Israel se encontraba cautivo en una tierra extraña, lejos de su ciudad ante su templo. Ya no tenían contacto directo con los rituales de culto que se practicaban en Jerusalén, y el sentimiento de abandono era palpable. Muchos de sus compatriotas habían caído en la tentación de la idolatría, mientras que otros intentaban comprender qué quería Dios de su pueblo en medio de tanta calamidad. El exilio, entonces, se convierte en un espacio de reflexión forzada, donde las consecuencias de los errores del pasado finalmente alcanzan a la nación de Israel. Para Ezequiel, vivir prisionero en Babilonia fue una experiencia que puso a prueba su fe y confianza en Dios. No veía cómo la grandeza de Israel podría restaurarse en tiempos tan oscuros, pero sabía que su misión era decir la verdad sin importar las circunstancias. Se convirtió en una especie de centinela del pueblo, advirtiéndoles de la gravedad de sus pecados y llamándolos al arrepentimiento. Al mismo tiempo, tuvo que lidiar con la duda y el desánimo que impregnaban el corazón de los israelitas. A pesar de la desolación, el exilio ofrece un entorno único para que Ezequiel se convierta en un símbolo viviente de la presencia de Dios entre su pueblo. No solo se encuentra en tierra extranjera,
sino que también es un extranjero entre su propio pueblo, que lo ve más como un mensajero de juicio que como un líder de restauración. Este conflicto interno refleja la resistencia de Israel a aceptar las palabras de corrección de Dios, pero también es el comienzo de un profundo proceso de transformación, donde Ezequiel deberá tener la valentía de cumplir su misión, independientemente de la respuesta del pueblo. La visión de Ezequiel no fue solo una experiencia sobrenatural, sino una profunda revelación de la soberanía y la gloria de Dios. Vio algo que pocos podrían imaginar: seres vivientes con 4 caras y alas, moviéndose con precisión divina. Estos seres, llenos de misterio y poder, simbolizan la fuerza inquebrantable y la presencia constante de Dios, no solo en Jerusalén, sino también en Babilonia. La visión no se limita a describir criaturas sobrenaturales, sino que señala la realidad del dominio de Dios sobre toda la creación. Estos seres representan los aspectos fundamentales de la soberanía divina: omnipresencia, omnipotencia y autoridad absoluta sobre todo lo que existe. Pero lo más intrigante de la visión de Ezequiel son las ruedas dentro de las ruedas. Giran perfectamente, sin desviarse, y siguen la dirección de los seres vivos. Estas ruedas son una metáfora de la acción de Dios en el mundo, siempre en movimiento, siempre dirigida por la voluntad divina. Representan no solo el movimiento del cosmos, sino también el control de Dios sobre los acontecimientos que se desarrollan, incluido el exilio de Israel. Cada movimiento de las ruedas refleja la dirección de Dios, presente en cada detalle de la historia, sin dejar nada al azar. La plataforma de cristal y el trono de Dios son la culminación de esta visión. El resplandor de Dios es inconfundible y sobrepasa todo lo que Ezequiel puede comprender. El profeta presencia una escena que revela la majestad de Dios de una manera que ningún ser humano podría haber imaginado. La gloria de Dios se manifiesta con una claridad inusual, pero también con un inmenso peso de responsabilidad. El Dios que se revela a Ezequiel no es un Dios distante, sino un Dios presente y activo, que gobierna con justicia y sabiduría, incluso en tiempos de crisis. Esta visión, de indescriptible complejidad y belleza, va más allá de un simple espectáculo celestial. Es una confirmación del poder de Dios y su control absoluto sobre todas las cosas. Ezequiel no ve solo figuras simbólicas o criaturas míticas, sino una revelación directa de cómo el cielo y la tierra están interconectados por la presencia divina. Esto sirve para mostrarle al profeta que, incluso en medio del sufrimiento del exilio y la aparente ausencia de Dios en la tierra de Israel, Él continúa gobernando, actuando y obrando en favor de su pueblo, cumpliendo sus propósitos de justicia y salvación. El llamado de Ezequiel es uno de los momentos más poderosos y desafiantes de la historia bíblica. Dios lo llama a ser el Hijo del Hombre, una expresión que, además de su significado de humanidad, conlleva una responsabilidad incomparable. Ezequiel no es solo un mensajero, sino alguien que se ocupará de un pueblo rebelde que, aunque está en el exilio, aún no se ha arrepentido de sus pecados. La misión es clara: Ezequiel debe comunicar las palabras de Dios, independientemente de la receptividad del pueblo. Dios ya sabe que muchos en Israel seguirán resistiéndose al mensaje de arrepentimiento, pero Ezequiel debe ser fiel, independientemente de la respuesta. La resistencia de Israel al llamado al arrepentimiento es casi palpable. Están endurecidos en su pecado, y muchos prefieren escuchar lo que les agrada antes que enfrentar la dura verdad que Dios les envía. Ezequiel, como profeta, recibe el reto de no dejarse influenciar por el rechazo del pueblo. Su misión es ser fiel a la palabra de Dios y transmitir su mensaje de juicio y restauración, sin desanimarse por la falta de una respuesta positiva. Dios refuerza la protección de Ezequiel, diciéndole que, a pesar de las dificultades y la resistencia del pueblo, Él estará con él. El papel de Ezequiel como centinela es central aquí. La palabra centinela, en el contexto bíblico, se refiere a alguien que vigila y advierte de peligro inminente. Ezequiel no es solo un comunicador pasivo, es un centinela que busca signos de peligro y, aunque nadie lo escuche, debe advertir al pueblo del juicio venidero. Debe ser como un centinela, siempre atento a las signos divinas y fiel en su responsabilidad. La misión de Ezequiel es de resistencia, tanto al resistir el pecado del pueblo como la tentación de rendirse ante el rechazo. Dios es claro al decir que, a pesar de la difícil misión, Él estará con Ezequiel. El profeta no está solo en esta tarea. Dios lo fortalece y le permite cumplir con su encargo. Esta misión de resistencia no es solo una labor de comunicación, sino un proceso de transformación espiritual, donde Ezequiel debe mantenerse firme en su fe y compromiso con Dios, incluso cuando todo a su alrededor parece indicar el fracaso de esta misión.
Lo que Ezequiel necesita comprender es que la fidelidad al mensaje de Dios, incluso ante el rechazo, es el verdadero éxito. Cuando Dios llama a Ezequiel para recibir su palabra, no lo hace de forma sencilla ni inmediata. La palabra que Ezequiel recibe es un rollo, que simboliza tanto la revelación divina como la gravedad de su contenido. Este rollo contiene mensajes de juicio y lamentación, mensajes de sufrimiento inminente para el pueblo de Israel. Pero, curiosamente, el rollo sabe dulce, como la miel, cuando Ezequiel lo come. Este momento representa la dualidad del papel del profeta, aunque el mensaje de Dios está lleno de la amargura del juicio y la condenación. También contiene la dulzura de la verdad divina, que aporta claridad y propósito aun cuando trae dolor. La experiencia de Ezequiel con el rollo simboliza la complejidad de la misión que debe cumplir. Por un lado, la palabra de Dios aporta claridad, iluminación y una comprensión de la justicia divina. Sin embargo, el contenido del mensaje es amargo, pues está lleno de lamentos y juicios sobre la rebelión de Israel. Ezequiel experimenta esta paradoja directamente, convirtiéndose en receptor y transmisor de un mensaje no solo difícil de oír, sino también de pronunciar. El profeta, al comer el rollo, interioriza la palabra de Dios, integrándola en sí mismo, tanto física como espiritualmente. Esta imagen del rollo se convierte en una poderosa metáfora para todos los profetas, en cierto modo, para todos nosotros. Cuando nos enfrentamos a la verdad de Dios en nuestras vidas, puede ser a la vez dulce y amargo. La verdad nos libera, nos ilumina y nos transforma, pero al mismo tiempo puede ser dolorosa, pues a menudo nos desafía a confrontar nuestros errores, nuestro pecado y nuestra rebelión. Ezequiel, al tragarse el rollo, se coloca en una posición vulnerable, aceptando la difícil tarea de ser portador de una palabra que trae tanto juicio como esperanza. La dulzura y la amargura del rollo también subrayan la naturaleza de Dios. Él es justo y misericordioso, y sus palabras de juicio nunca se dan sin una oportunidad para el arrepentimiento. Ezequiel es el mensajero que transmite este equilibrio entre la advertencia y la misericordia. Y al aceptar este mensaje, el profeta comprende que su misión no es solo una de condenación, sino un llamado al arrepentimiento. El juicio es inminente, pero la oportunidad de ser restaurado ante Dios aún está abierta para quienes escuchan y responden al mensaje de arrepentimiento. Ezequiel es llamado por Dios para desempeñar uno de los roles más importantes y desafiantes de su tiempo: ser centinela de la casa de Israel. El concepto de centinela, en el contexto bíblico, se refiere a alguien que vigila, observa y advierte de peligro inminente. Ezequiel, con su misión profética, no solo declara las palabras de Dios, sino que también se erige como centinela, guardián de la verdad divina, responsable de advertir al pueblo de los peligros espirituales inminentes. Tiene la tarea de transmitir el juicio de Dios, aunque la mayoría de los israelitas prefieren ignorarlo o rechazar su mensaje. El papel de Ezequiel como centinela es crucial, pues no solo fue enviado a predicar, sino a mantener una postura vigilante, siempre atento a las siglas de los tiempos. Como centinela, Ezequiel debe observar el comportamiento del pueblo y discernir cuándo es el momento de advertirles. La responsabilidad que Dios deposita sobre sus hombros es enorme, pues debe ser fiel a su palabra, independientemente de si la aceptan o la rechazan. Sin embargo, la fidelidad de Ezequiel no depende del éxito de su misión, sino de su obediencia a Dios. La misión de Ezequiel es servir como centinela espiritual, siempre listo para advertir al pueblo sobre los riesgos de continuar en su rebelión. Pero ser centinela no es tarea fácil, y Ezequiel pronto lo aprende. Cuando Dios le ordena hablar al pueblo, también advierte que los israelitas no escucharán sus palabras. Son rebeldes, tercos en sus propios caminos. Esta resistencia dificulta aún más la tarea de Ezequiel, pero el profeta recibe instrucciones de perseverar, de ser fiel a su misión, independientemente de la respuesta del pueblo. No puede dejarse desanimar por el rechazo, debe actuar con la certeza de que está haciendo lo que Dios le manda. El rol de centinela es, por lo tanto, un llamado a la valentía, la perseverancia, la fidelidad inquebrantable. Ezequiel, como centinela, nos enseña una lección importante: ser fieles a Dios no significa que siempre tendremos éxito o popularidad inmediatos. A menudo, nuestra fidelidad se verá puesta a prueba por la resistencia e incluso el silencio de aquellos a quienes intentamos alcanzar. Sin embargo, como centinelas, nuestra responsabilidad es advertir, enseñar y servir, sabiendo que la respuesta final está en manos de Dios. La misión de Ezequiel es la misión de todos aquellos que están llamados a proclamar la verdad, incluso cuando no es bien recibida.
Una de las características más llamativas del profeta Ezequiel es su mutismo temporal, que se convierte en un poderoso símbolo de su misión. Dios le ordena a Ezequiel permanecer en silencio por un tiempo, sin hablar a menos que él se lo ordene. Esto puede parecer inusual para un profeta cuya función principal es comunicar la palabra de Dios, pero este mutismo tiene un profundo significado simbólico. Sirve para reforzar el carácter único de la misión de Ezequiel. No habla por sí mismo, sino que simplemente transmite las palabras de Dios. Su voz es la voz de Dios, y solo debe hablar cuando se le ordene específicamente. Este periodo de silencio también sirve como señal de que las palabras de Dios no pueden ser forzadas, sino que deben ser pronunciadas en el momento oportuno y de la manera correcta, bajo la dirección divina. Este mutismo también simboliza el silencio de Dios ante la rebelión de Israel. El pueblo estaba tan endurecido de corazón que a veces parecía que Dios guardaba silencio, esperando el momento oportuno para actuar. El mutismo de Ezequiel refuerza la idea de que la paciencia de Dios tiene límites y que en algún momento hablará con poder, trayendo juicio y restauración. La resistencia del pueblo al llamado al arrepentimiento no puede ignorar el mensaje que se transmite, y el mutismo de Ezequiel es un recordatorio de que Dios no guardará silencio para siempre. Su palabra, al ser pronunciada, tendrá un impacto profundo e ineludible. Además, Ezequiel también realiza una serie de acciones simbólicas que demuestran el juicio inminente. Una de las más impactantes es la simulación de un asedio a Jerusalén, que el profeta escenifica para ilustrar la inminente destrucción de la ciudad. Dibuja un asedio en una tablilla y coloca figuras que representan a los enemigos de Israel. Esta acción simbólica sirve como una advertencia dramática y visual para el pueblo de Israel, mostrándoles que la destrucción no es solo una palabra, sino una realidad inminente. Las acciones de Ezequiel son como representaciones teatrales, diseñadas para captar la atención del pueblo y mostrarles que el juicio de Dios no es solo una abstracción, sino algo tangible y real. Estas acciones simbólicas cumplen una doble función: son un reflejo del juicio de Dios y, al mismo tiempo, brindan un espacio para el arrepentimiento. Al visualizar la destrucción y la calamidad de una manera tan concreta, el pueblo se ve desafiado a reflexionar sobre sus propias acciones y a reconsiderar su posición ante Dios. Ezequiel, al seguir estas instrucciones inusuales, se convierte en un actor de la profecía, experimentando en su cuerpo y sus acciones lo que Dios está a punto de hacer con la nación. Él, al igual que el pueblo de Israel, se encuentra atrapado en la tensión entre la advertencia y la promesa de restauración. La dieta que Dios le ordena a Ezequiel es una de las acciones más simbólicas y desafiantes que debe realizar. Dios le ordena al profeta comer alimentos preparados de forma poco convencional, con un requisito particularmente peculiar: hornear su pan sobre heces humanas. Este gesto no es solo una cuestión de comida, sino un poderoso símbolo de impureza y contaminación, que refleja la gravedad del pecado de Israel. La escena es impactante y desconcertante. El pan, un alimento esencial que representa el sustento, se quema sobre un símbolo de impureza, reflejando la degradación espiritual y moral del pueblo de Israel. La importancia de este gesto va más allá del simple acto de hornear pan de esta manera. Es un reflejo de la condición espiritual de Israel durante el exilio. El pueblo vivía en un estado de impureza, y sus acciones estaban contaminadas por la idolatría y la desobediencia a Dios. Así como el pan se hornea sobre heces humanas, la sociedad de Israel está contaminada, y sus ofrendas a Dios, sus oraciones y sus actos de adoración se realizan en un estado de impureza. Dios usa esta acción extrema para enseñarle al pueblo cuán inmundos y alejados están de su pureza y santidad. Además, la dieta restringida de Ezequiel también refleja simbólicamente la escasez que Israel enfrentaría durante el asedio y la destrucción de Jerusalén. El pan que come, preparado de esta manera, no solo es alimento, sino un símbolo del sufrimiento que experimentaría el pueblo. La hambruna sería una realidad para quienes se encontraban dentro de la ciudad sitiada, y la dieta de Ezequiel es un recordatorio visual y sensorial de esta calamidad inminente. El profeta se convierte en un símbolo viviente del sufrimiento que vendría, pero también del juicio que estaba a punto de ejecutarse sobre la nación. Esta acción de Dios no es solo una demostración de juicio, sino también un llamado al arrepentimiento. Al seguir instrucciones tan peculiares y difíciles, Ezequiel se convierte en un ejemplo viviente de que restaurar una relación con Dios requiere un profundo reconocimiento de la impureza y el pecado. La escasez y la impureza sirven para desafiar a la nación a reflexionar sobre su condición espiritual y arrepentirse. Dios usa incluso los gestos más simbólicos y aparentemente difíciles para despertar a su pueblo la realidad de su situación y ofrecerle una oportunidad de restauración.
El corte de cabello de Ezequiel es uno de los actos más emblemáticos y significativos de su misión profética. Dios le ordena al profeta que se corte ritualmente el cabello y lo divida en 3 partes, cada una representando un destino diferente para el pueblo de Israel. La primera parte del cabello se quema, simbolizando a quienes serán consumidos por el fuego del juicio. La segunda parte se corta con una espada, representando a quienes caerán en la guerra. Y la tercera parte se esparce al viento, simbolizando quienes serán dispersados entre las naciones. Este gesto no es solo una acción externa, sino un profundo reflejo del juicio que caerá sobre Jerusalén y Judá debido a su desobediencia e idolatría. Este corte de cabello sirve como una señal clara y visible del juicio de Dios sobre los pecados del pueblo. El cabello, como parte del cuerpo humano, simboliza la identidad del pueblo, y el acto de cortarlo tan drásticamente y dividirlo refleja la inminente fragmentación y destrucción de Israel. Dios está demostrando que, así como el cabello es cortado y dividido, el pueblo será desmantelado y dispersado debido a su rebelión. La destrucción será total, afectando a cada aspecto de la nación, desde los que caen en batalla hasta los que son dispersados a tierras lejanas como exiliados y cautivos. El simbolismo del corte de cabello también representa la pureza y santidad de Dios, quien exige fidelidad y pureza de su pueblo. La idolatría que ha contaminado el corazón de Israel será purificada mediante este juicio. El pueblo que se ha entregado a la adoración de dioses extraños y a las abominaciones del templo no puede esperar recibir la misericordia de Dios sin un arrepentimiento genuino. El corte de cabello, por lo tanto, es un clamor visual y físico de que el juicio de Dios es inevitable. La transgresión tendrá profundas consecuencias, y la separación del pueblo de su tierra será un reflejo directo de su rechazo al llamado de Dios. Sin embargo, esta acción también conlleva un mensaje de esperanza, pues incluso en medio del juicio, Dios aún ofrece una posibilidad de salvación. Después de dividir el cabello, Dios le ordena a Ezequiel que guarde una pequeña porción, que simboliza el remanente. Aunque la destrucción es inevitable, Dios promete preservar a un pequeño grupo de fieles, aquellos que se arrepientan y regresen a Él. El remanente será una señal de la fidelidad de Dios, y es a través de ellos que comenzará la restauración de Israel. Dios, aunque justo en su juicio, no abandona por completo a su pueblo, sino que ofrece la esperanza de una renovación futura. La idolatría en Israel fue una de las principales causas del juicio divino sobre la nación, y Ezequiel fue enviado a profetizar contra las prácticas idólatras arraigadas, especialmente en los montes. Estos lugares altos, a menudo considerados lugares de reunión espiritual, se habían convertido en centros de adoración de dioses e ídolos extraños. Ezequiel, como portavoz de Dios, denuncia estas prácticas como una traición directa al Dios de Israel. En lugar de acercarse a Dios en el templo de Jerusalén, el pueblo se apartó, adorando a Baal, Astoret y otros dioses, en busca de poder y protección contra fuentes falsas. Estos altares en los montes representaban una ruptura del pacto con Dios y un alejamiento de las verdades que Él había revelado. Dios ya no podía tolerar esta idolatría. El pecado de la nación se había extendido como una profanación, y al examinar el corazón de Israel, vio una tierra marcada por la infidelidad. La idolatría no era simplemente adorar a dioses falsos, sino una manifestación de rebelión espiritual, donde el pueblo prefería seguir sus propios deseos e intereses en lugar de honrar al único Dios verdadero. Lo que comenzó como una pequeña transgresión en las zonas aisladas se extendió a las montañas y echó raíces, convirtiéndose en parte de la cultura del pueblo. Este comportamiento era una clara señal de que Israel no comprendía el serio compromiso que Dios había asumido con ellos. Ezequiel es llamado a profetizar contra estos altares y contra el pueblo que se ha entregado a la adoración idólatra. Denuncia no solo a los ídolos, sino también a los adoradores, aquellos que se han corrompido mediante esta práctica. El mensaje del juicio es claro: el pecado de idolatría tendrá consecuencias devastadoras. Los altares serán destruidos, los ídolos serán quebrantados y los adoradores de dioses falsos sufrirán el castigo de Dios. Dios mismo, en su justicia, ordena la destrucción de todo lo que se oponga a su soberanía y pureza. Ya no habrá cabida para tal adoración falsa en su tierra. Sin embargo, en medio de una severa condenación, Dios también ofrece una oportunidad de restauración. La condena de los altares e ídolos es al mismo tiempo un llamado al pueblo a abandonar sus prácticas pecaminosas y regresar a la verdadera adoración a Dios. La destrucción de los altares es una promesa de purificación y renovación para la tierra de Israel. Solo cuando se erradique la idolatría, el pueblo podrá experimentar la restauración completa y la verdadera bendición de Dios. El juicio de Dios,
Por lo tanto, no es una respuesta puramente punitiva, sino una acción necesaria para restaurar a Israel a su verdadero llamado como pueblo santo dedicado al Señor. A pesar de las duras palabras y el juicio inminente, la profecía de Ezequiel también conlleva una promesa de esperanza. Aun cuando la destrucción parezca total e ineludible, Dios, en su misericordia, promete preservar un remanente. El concepto de remanente es fundamental en las Escrituras y representa a quienes, a pesar de la corrupción del pueblo en general, permanecen fieles a Dios. Estos individuos son aquellos que no se han inclinado ante los ídolos ni se han dejado seducir por prácticas paganas. Son una pequeña pero fiel parte del pueblo que, aunque rodeado de rebelión, no ha perdido la esperanza ni la verdadera fe en Dios. Dios promete que después del juicio habrá un nuevo comienzo, y será a través de este remanente que Israel será restaurado. El mensaje es claro: la disciplina de Dios es severa, pero su amor y fidelidad a quienes lo buscan nunca fallan. El remanente estará compuesto por aquellos que preservan la pureza de la verdadera adoración y, en el futuro, serán el canal a través del cual Dios traerá la restauración y renovación de Israel. Este pequeño grupo será protegido y, a su debido tiempo, será restaurado, permitiendo que la nación se reconcilie con Dios. Este remanente, entonces, no es solo una promesa de preservación física, sino de fidelidad espiritual. El remanente representa a aquellos que, en medio de la tribulación, permanecen firmes en su confianza en Dios. Aunque la mayoría de Israel se ha apartado, estos fieles son una señal de que Dios sigue activo y presente en su obra redentora. A través de ellos, la promesa de restauración se convierte en algo más que una esperanza lejana, es una realidad tangible que se cumplirá cuando pase la tormenta del juicio. En nuestro contexto, el concepto del remanente nos recuerda que, incluso cuando parece que todo está perdido, Dios siempre conserva una semilla de fidelidad. Incluso en los momentos más difíciles, Él preserva a quienes buscan su verdad y caminan con integridad. El remanente es un testimonio de la fidelidad de Dios, incluso cuando la mayoría de la población se ha desviado. Ezequiel, al revelar esta promesa, ofrece una luz de esperanza que brilla en la oscuridad del juicio. A medida que se acerca el fin, las palabras de Ezequiel se vuelven más urgentes y directas. El juicio divino ya no se demorará. La paciencia de Dios, que había sostenido al pueblo de Israel durante tanto tiempo, está a punto de agotarse. La profecía de Ezequiel revela que el momento de la destrucción de Jerusalén finalmente ha llegado. Las calles, antes llenas de vida, ahora estarán desiertas. Los mercados, antes bulliciosos, estarán en total inactividad, reflejo de desesperanza y ruina. La ciudad santa de Jerusalén, que parecía invulnerable, será asediada y destruida, y el templo, símbolo de la presencia de Dios, será devastado. La visión del fin no es una metáfora, sino una realidad inminente. Ezequiel deja claro que el juicio divino no es solo un castigo, sino una reacción a la persistente rebelión del pueblo. El juicio inminente es un reflejo de la justicia de Dios. El pueblo de Israel se había desviado completamente de su voluntad. La idolatría, la corrupción, la violencia y la injusticia dominaban sus acciones, y la paciencia de Dios ya no soportaría este comportamiento. La destrucción de Jerusalén no fue solo una consecuencia política, sino una acción directa de Dios, que permitió a los babilonios invadir y destruir la ciudad. La caída de Jerusalén fue la consecuencia natural de un pueblo que rechazó obstinadamente las advertencias de Dios. El juicio sería doloroso, pero necesario, para que la purificación pudiera tener lugar y el pueblo pudiera ser restaurado a su verdadero llamado. Al mismo tiempo, el juicio inmediato es una llamada de atención para todos los oyentes de Ezequiel. Aunque el pueblo de Israel vivía bajo la ilusión de que la destrucción nunca llegaría, Dios revela la realidad de que Él es un Dios justo y que su paciencia tiene límites. El fin no llegaría con una suave advertencia, sino con una clara sentencia de destrucción. La profecía de Ezequiel sirve como recordatorio de que las acciones de un pueblo tienen consecuencias directas y que, incluso en el juicio, la justicia de Dios es perfecta e irreprochable. La destrucción de Jerusalén no es una coincidencia, sino consecuencia de la falta de arrepentimiento, una lección de que la maldad nunca puede prosperar ante la justicia divina. Pero en medio de la destrucción inminente, siempre existe la promesa de restauración. Aunque el juicio divino es inminente, la profecía también se habla la esperanza de un futuro renovado. El juicio inmediato no es el fin, sino un paso necesario para que el pueblo de Israel se arrepiente y regrese a la pureza de adoración que Dios exige. Como siempre, la justicia de Dios se equilibra con su misericordia, y aunque se acerque el fin de una era, un nuevo comienzo es posible para quienes se arrepienten sinceramente.
Una de las revelaciones más impactantes que Ezequiel recibe de Dios es la visión de idolatría dentro del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado y central para el pueblo de Israel. El templo, que debería haber sido el centro de adoración del único Dios verdadero, estaba siendo profanado con prácticas idólatras y abominaciones. Ezequiel es llevado en visión a varios rincones del templo, y lo que ve es una serie de rituales y adoración a dioses paganos realizados en secreto, lejos de la vista del pueblo. En una escena impactante, observa la adoración al sol dentro del templo, una práctica que representaba la subversión total de la pureza y santidad de Dios. La idolatría dentro del templo no era solo una violación externa, sino una corrupción del corazón mismo del pueblo de Israel. Se suponía que el templo era un lugar donde moraba la presencia de Dios, un lugar de santidad y dedicación. Sin embargo, la práctica de la adoración idólatra allí revelaba que el pueblo había corrompido incluso el lugar santo. La visión de Ezequiel es un retrato de la hipocresía espiritual de Israel, quienes, aunque aún mantenían la apariencia de seguir a Dios, en realidad se entregaban por completo a la idolatría y la apostasía. Estaban traicionando al mismo Dios que los había liberado de Egipto y les había dado la tierra prometida. Dios ya no podía tolerar esta profanación del templo. La visión de Ezequiel resalta la profunda corrupción espiritual del pueblo y la gravedad de sus acciones. La idolatría en el templo refleja la rebelión que impregna el corazón de la nación. Los israelitas habían reemplazado la adoración al Dios vivo con dioses inventados, creyendo que estos dioses les brindarían protección, prosperidad y seguridad. Este cambio de dioses verdaderos por ídolos falsos es una de las mayores tragedias espirituales de Israel. En lugar de confiar en Dios, el pueblo se entregó a prácticas que lo alejaron cada vez más de la verdadera fuente de vida y bendición. La consecuencia de esta corrupción del templo es clara. Dios promete que, debido a la idolatría, su presencia se alejará del templo, finalmente, de la ciudad de Jerusalén. La destrucción del templo, que parecía impensable para el pueblo, sería el precio de la infidelidad y el pecado. La adoración al sol y otras prácticas idólatras dentro del templo no solo socavarían la confianza del pueblo en Dios, sino que también frustrarían cualquier posibilidad de restauración espiritual mientras persistiera la idolatría. El templo, la casa de Dios, finalmente sería destruido porque el pueblo había convertido el lugar de culto en un bastión de corrupción e impureza. Tras la visión de la idolatría en el templo y el reconocimiento de la corrupción de Israel, se acerca el juicio final de Dios, y su ejecución se decreta de forma clara e inmutable. Dios ordena que los juicios se lleven a cabo por la mano de 6 hombres, acompañados por un séptimo, el ángel de la destrucción, responsable de ejecutar las órdenes divinas. Estos 6 hombres, que representan la justicia divina, portan instrumentos de destrucción, listos para actuar en cumplimiento del juicio divino. La presencia del séptimo hombre, el ángel, simboliza la autoridad final de Dios sobre el juicio, y su intervención es un recordatorio de que el juicio divino no es algo que se pueda contener ni desviar. Se llevará a cabo, independientemente de las circunstancias. La ejecución del juicio, entonces, no es simplemente una acción punitiva, sino una manifestación de la justicia de Dios que debe ser respetada. El juicio de Dios no es arbitrario, es una respuesta directa a la persistente rebeldía de Israel. El pueblo tuvo innumerables oportunidades de arrepentimiento y restauración, pero una y otra vez optó por ignorar la misericordia de Dios y entregarse a pecado. La destrucción de Jerusalén, el fin del templo y la dispersión del pueblo no son simplemente el resultado de la acción de los enemigos de Israel, sino que son orquestados por la mano de Dios como parte de su respuesta al pecado de la nación. Esta ejecución del juicio es una revelación del carácter justo de Dios, aunque es lento para la ira. No deja de cumplir sus promesas de justicia. La destrucción de Jerusalén y del templo será completa e irrevocable. Ya no habrá lugar para el arrepentimiento ni la intervención. El juicio de Dios se ejecutará sin demora, y quienes sean hallados culpables del pecado de idolatría, corrupción e infidelidad serán castigados, ya sea por la espada, el hambre o la dispersión. Sin embargo, esta ejecución del juicio también prepara el terreno para la futura restauración de Israel. Si bien el juicio es necesario, no es el final de la historia del pueblo de Dios. La destrucción servirá como un proceso de purificación, una etapa que permitirá el nacimiento de un nuevo Israel, más fiel y consagrado a Dios. En última instancia, la ejecución del juicio divino es un acto de misericordia encubierto. Aunque sea difícil de entender, es mediante este juicio que Dios purificará a la nación y restaurará la pureza necesaria para un nuevo comienzo. El juicio de Dios es la puerta por la cual se puede renovar la verdadera adoración y la fidelidad a Él. La destrucción venidera es amarga,
pero es un medio por el cual la justicia y la santidad de Dios serán restauradas a Israel. Ahora que has aprendido sobre las poderosas visiones y profecías de Ezequiel, es hora de reflexionar sobre cómo estos mensajes aún nos hablan hoy. Ezequiel nos enseña que la fidelidad a Dios requiere compromiso y arrepentimiento, y que incluso en medio del juicio, siempre hay una oportunidad para el remanente fiel. La historia de Israel puede ser lejana en el tiempo, pero sus enseñanzas son atemporales y fundamentales para nuestro camino espiritual. Si este mensaje te ha tocado y quieres profundizar tu caminar con Dios, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Arrepiéntete, busca la santidad y entrégate a la voluntad de Dios en cada área de tu vida. Dios te llama a ser parte de su remanente, y el cambio comienza ahora. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje transformador. Continuemos este viaje juntos, aprendiendo más sobre cómo aplicar las verdades bíblicas en nuestra vida diaria.